Caperucita Roja no es para niños, porque en el video comienza en la casa de Caperucita, donde su madre le da una noticia preocupante. Luego su abuela está enferma y necesita que le lleve una canasta de dulces. Que han preparado. Caperucita sorprendida expresa su preocupación máxima por tener que hacer el viaje a esas horas de la noche. A pesar de sus dudas, la madre insiste en que la abuela necesita urgentemente la canasta, y de lo que lleva a Caperucita armarse de valor, tomar la canasta de la mesa y prepararse para su viaje a través del bosque. Antes de que parta, su madre le advierte con firmeza que no debe hablar con ningún tipo de desconocido bajo ninguna circunstancia. La escena cambia mostrando a Caperucita ya adentrándose en el bosque mediante y mientras el ambiente es oscuro, aunque ella cuenta con una linterna que le proporcionó algo de seguridad. Se muestra una figura y de representando a Caperucita, destacando su importancia como un personaje clave en futuras escenas. A medida que avanza por el bosque, Caperucita se encuentra con los cuerpos sin vida de varios animales, creando una atmósfera más inquietante. ¿Qué es esto? ¿Animales muertos? He did it. You need to run. Get out of here as fast as you can. Go now. No hables con extraños. ¡Sal! Hello, little girl. What brings you at this forest at this time? En este momento Caperucita se topa con el antagonista, el lobo, y le pregunta ¿quién es? I'm just a wolf. Where are you going, little girl? Le recalca que su madre le dijo que no hablara con extraños, pero el lobo insiste en que puede confiar en él. But you can trust me. I'm your new friend now. Tell me, where are you going, little girl? Caperucita le explica que solo está de camino a la casa de su abuela, quien la necesita por estar enferma. Thanks for telling me. See you later. Como era de esperar, el lobo se dirige rápidamente a la casa de la abuela, con la excusa de que va a cuidarla, pidiendo que confíe en él. Confía en mí. Confía en mí. El lobo llega primero a la casa de la abuela, y sabiendo de lo que es capaz de hacer por lo visto previamente, lo será lo que le espera a la anciana. No es nada bueno, porque el lobo toca la puerta y la abuela cree que es Caperucita con la canasta para ella, por lo que decide atender la puerta. Y cuando pregunta quién es, la voz al otro afirma ser su nieta y la abuela confía. Hola. No vengas aquí. Él te encontrará. Necesito apurarme antes de que algo le pase a mi abuela. El lobo daba miedo. ¿Y a dónde fue?
No mires atrás. No te apresures, niña. Las cosas ya pasaron y no hay salvación para ella. Es lo más terrorífico que he visto en toda mi vida, y la escena cambia para mostrar a Caperucita llegando finalmente a la casa de su abuela, creyendo que ahí podría esconderse del lobo, y encuentra la puerta abierta. Sin saber por qué, decidiendo entrar, el interior está sumido en la oscuridad, y para empeorar las cosas, no logra encontrar a su abuela. ¿Y dónde estás, abuela? La creciente sensación de peligro provocada por la presencia del lobo la impulsa a buscar desesperadamente un lugar para esconderse. Sin embargo, mientras recorre la casa, llega a la última puerta y finalmente encuentra a su abuela. Oye, abuela, te traje una canasta de dulces. ¿Dónde estás? Abuela. Come closer. 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 Your friend is gone. Now it's your turn. No puedes escapar. No puedes escapar de él, madre. Él te encontrará. Culmina con la revelación de que el lobo también tiene intenciones de asesinar a la madre de Caperucita. El nuevo episodio titulado ¿Dónde has estado? Inicia mostrando la casa de la madre de Caperucita, donde se revela que el lobo también acabó con su vida. Además se muestra el estado de sus 3 víctimas, dejando un panorama desolador. La escena luego se centra en el cazador, acompañado por el inquietante mensaje: ¿Dónde estabas cuando pasó todo? Cuando morimos todos. Hansel mata al lobo. El cazador, decidido a cumplir su objetivo, se adentra en el bosque, donde el lobo perpetró sus crímenes, sabiendo que hubo 3 muertes de personas y varios animales. Su objetivo es claro: matar el lobo e irse, encontrando en su búsqueda animales muertos. Wow, ¿animales muertos? Bueno, esperaba encontrarlos. He's not just a wolf. You need to kill him. He has our souls. Save me, please. Behind you.
El cazador piensa que está alucinando después de escuchar al cadáver, pero no le toma importancia y continúa su camino, llegando finalmente a la casa de una de las víctimas, el de la madre de Caperucita. El cazador entra y prepara su arma, una K-47. Mira minuciosamente cada habitación en un principio, sin encontrar nada relevante, pero de pronto detecta un olor fétido detrás de una puerta. Al abrirla descubre el cuerpo sin vida de la madre de Caperucita. Allí encuentra una nota escrita a mano por ella que dice: No sé cuánto tiempo me esconderé, lo siento al acercarse, tú serás el siguiente. En ese momento el cazador siente que algo se acerca. Así que este es el lobo. ¿A dónde fue? Bullets don't work, Hansel. It's too late to save them. El cazador decide huir antes de ser capturado y sufrir el mismo destino que el cadáver que encontró antes. Necesito encontrar un lugar para esconderme. Este debería ser la casa de otra víctima. Necesito entrar y esconderme de inmediato. Llega a la casa de la anciana mientras el lobo lo sigue, advirtiéndole que terminará igual que sus otras víctimas. Dentro de la casa, el cazador bloquea la puerta con un mueble, impidiéndole al lobo pueda abrirla. Sin embargo, pronto se da cuenta de que no es la única entrada disponible. ¡Oh no! Vino a través de la ventana. ¿Me está cazando? Puedo escuchar sus pasos. ¿Qué demonios es esto? ¿Qué le hizo a ella? Al ver lo que queda de Caperucita, el cazador se esconde en una habitación lateral, aunque un olor extraño proviene de ahí. Al investigar encuentra el cadáver de la anciana y para su sorpresa, el lobo está junto a ella. ¿Otra víctima? No quiero ser el siguiente. You have nowhere to escape. Your fate is sealed. You will end up like them. No pudiste salvarlos. Eres un fracaso. Te mereces este destino.
salvaste. Ahora estamos condenados para siempre. Ahora eres uno de los nuestros, Hansel. Eres mío. El video concluye en este punto dejando claro que a pesar de recibir un disparo en el ojo, el lobo sigue con vida. Los tres cerditos. Sitúa sus eventos después de lo ocurrido en las historias de Caperucita. Vimos cómo las almas de los personajes de Caperucita quedaron atrapadas por el lobo, condenados a un tormento eterno. En esta oportunidad verás un resumen de los acontecimientos de esta reinterpretación. Cinta 1. La historia comienza con la narración clásica de los tres cerditos. Tras dejar la casa de su madre, cada cerdito construye su propia vivienda. El primero opta por una caja de paja, por ser rápida y sencilla de edificar. El segundo, algo más dedicado, utiliza madera, mientras que el tercero invierte esfuerzo y tiempo en levantar una sólida casa de ladrillos. One day, a big bad wolf came to the straw house and La atmósfera cambia drásticamente. Aquí, el primer cerdito aparece ante el espectador y pregunta de qué material está hecha su casa. Si elige paja, el cerdito asegura que este material lo protegerá del lobo. Sin embargo, el lobo no tarda en aparecer y comienza a tocar la puerta de la casa. Creo que es el lobo de afuera. Espero no me encuentre aquí. Let me in, little pig. I want to destroy your house. We can be friends. No, no te dejaré entrar. Sure. En lugar de seguir la narrativa original, donde el primer cerdito huía hacia la casa de su hermano, este relato toma un giro oscuro. El primer cerdito es asesinado. Posteriormente el foco se desplaza al segundo cerdito, quien también se presenta en el formato de juego, mostrando anteriormente nuevamente. Pregunta al espectador de qué material está hecha su casa. Si selecciona un material incorrecto varias veces, aparece brevemente el rostro desfigurado del cazador, intentando comunicarse de manera ininteligible. Cuando se elige correctamente la madera, el segundo cerdito es mostrando entrando a su casa en medio de la noche, pero una vez más el lobo reaparece. ¿Quién está ahí? Es tu hermano. Abre la puerta, por favor. Si realmente eres tú, aparece por la ventana. Tu hermano está muerto.
hermano. Quiero verlo. En lugar de soplar y soplar, el lobo opta por acechar y atacar. El primero le arrebató la cabeza, el segundo terminó colgado y ahora tiene en mira el tercero. Sálvanos, hermano. Estamos todos muertos. Eres nuestra última esperanza. Quémate a ti mismo, tu casa junto al lobo. Sacrifícate por nosotros y por todas las víctimas que él causó. Siguiendo el mismo formato de los cerditos anteriores, el terzo también le pregunta qué material utilizó para construir su casa. Si eligen opciones incorrectas como paja o madera, aparecen las imágenes perturbadoras de sus hermanos muertos, acompañadas por el inquietante mensaje "Sacrifícate". Al seleccionar correctamente el ladrillo, el cerdito se embarca en una misión para recoger gasolina y un encendedor que de manera conveniente para la trama se encuentra en el bosque, en medio de la nada. Una vez cae la noche, el cerdito regresa a su casa y se prepara para enfrentarse al lobo, quien aparece tocando su puerta. Sé que es el lobo el que está tocando. Será mejor que use gasolina para mi plan. Ok, espero y pueda matar a ese lobo. La puerta está abierta, ven a buscarme. Muere, bastardo, y déjanos descansar. Y déjanos descansar. En el clímax, el lobo es quemado y su alma emerge para revelar que había sido corrompido por una bruja. Su sed de venganza lo lleva a buscar un final feliz, pero ahora está condenado a arder eternamente en el infierno por sus crímenes. Sin embargo, el lobo admite que no se arrepiente y que disfrutará repitiendo sus actos. Antes de desaparecer, le encomina a Gretel una misión: encontrar a la bruja y liberar a su hermano, ya que el alma de Hansel no puede salvarse como las demás. El video concluye con las víctimas del lobo finalmente descansando en paz, dejando abierta la puerta para una nueva entrega, basada en la reinterpretación de Hansel y Gretel. El lobo finalmente descansando, dejando la historia abierta para esta nueva entrega, centrada en Hansel y Gretel. Cinta 1. La narración retoma en la casa de Gretel, quien resulta ser la hermana del cazador fallecido, conocido por usar una K-47, que curiosamente suena como una escopeta. De repente una fotografía donde aparecen ambos hermanos cae al suelo misteriosamente. Gretel despierta para encontrarse frente al alma de su hermano, quien se identifica como Hansel y le suplica que lo salve. Atónita al borde de la incredulidad, Gretel lucha por aceptar la muerte de Hansel, recordando que la última vez que lo vio, él salía a cazar al lobo que merodeaba el bosque. Un periódico que lee Gretel confirma de manera irónica que en este mundo los AK-47 efectivamente suenan como escopetas. Han pasado 3 días desde su desaparición. Al levantarse, Gretel encuentra una nota escrita por Hansel que dice: Gretel, sálvame, sigue las migajas de pan en el camino, no confíes en ella. Convencido de que su hermano está en peligro, Gretel decide actuar. Armado con una pistola, se dispone a seguir las migajas de pan. Aparentemente ha dejado Hansel.
Su travesía comienza en plena noche, adentrándose en el bosque. Sin embargo, a medida que avanza, empieza a cuestionar hacia dónde realmente la están guiando las migas. Finalmente, Gretel llega a una casa de ladrillos completamente destruida, la misma que pertenecía a uno de los cerditos. Decidida a no distraerse, Gretel ignora lo encontrado y continúa su camino. Más adelante encuentra otra casa, pero al notar que las migas de pan no conducen hacia ella, opta por seguir adelante. En un momento, vislumbra brevemente el alma de su hermano Hansel. Bienvenido a Doctops. Sin embargo, no logran interactuar, ya que su figura espectral desaparece rápidamente. Gretel, atrapada en la duda y la desesperación, comienza a cuestionar su propia cordura al ver a su hermano en ese estado. Poco después, su recorrido la lleva hasta una peculiar casa hecha de dulces. Desconcertada, se pregunta por qué Hansel la habría guiado hasta allí. Sin embargo, decide acercarse y toca la puerta. How can I help you? Did you like my house? Una mujer misteriosa le abre y al preguntarle por su hermano, le invita a pasar, asegurando que podría ayudarle dentro de la casa. Gretel duda, recordando la advertencia de no confiar en ella, pero sin estar segura de la identidad de la mujer, cruza el umbral. El interior de la casa está sumido en la oscuridad. La mujer le ofrece comida, pero Gretel la rechaza, enfocada únicamente en obtener información sobre su hermano. Le cuenta a la mujer todo lo que sabe desde la última vez que vio a Hansel. En respuesta, la mujer le advierte que en ese entorno habita un peligro que amenaza a todos. Cuando Gretel le pide que se explique, la mujer comienza a narrar una inquietante historia. Habla de un niño que hace tiempo atrás era objeto de constantes burlas y abusos. Todos se reían de él por ser débil y frágil, incapaz de defenderse. Un día, sus agresores llevaron su crueldad al extremo y prendieron fuego a la casa del niño, dejando sumido en la desesperación. Con el tiempo, el dolor y la humillación lo consumieron, llevando a la locura. Juró vengarse de quienes le hicieron daño. Sin embargo, su sed no se limitó a sus abusadores. Comenzó a matar indiscriminadamente, cobrando la vida de personas inocentes que nada tenían que ver con su sufrimiento. Ansioso por obtener más poder, el niño buscó a una bruja y llamó a su puerta. How can I help you? I want to become a mortal, bloodthirsty and cruel creature that nothing can stop me. Para cumplir con los requisitos del oscuro pacto, llevó el cuerpo de un lobo muerto, un trofeo que consiguió sin mayores complicaciones. La bruja, al recibirlo, le preguntó cuál era su mayor miedo. El chico, recordando el incendio que destruyó su hogar, respondió sin dudar: el fuego. La bruja le informa finalmente que podrá transformarlo en un lobo sediento de sangre, un ser imparable e inmortal. Sin embargo, le advierte que no debe acercarse al fuego, pues será su única debilidad y la causa de su muerte. A cambio de esta transformación, la bruja exige su alma. La transformación se lleva a cabo con éxito, y mientras ocurre, la mujer comienza a relatar todos los eventos que vimos en episodios previos. Nada puede detener al lobo, ni siquiera las balas, siendo el fuego su única vulnerabilidad. Tras concluir su relato, Gretel comprende que la bruja le ha revelado que este lobo fue el responsable de la muerte de su hermano. Sin embargo, Gretel no cree en sus palabras y decide irse, pero la bruja insiste en que no puede hacerlo debido a la lluvia. Aunque es posible salir, Gretel se da cuenta de que su hermano no lo había traído ahí sin razón alguna. Empieza a sospechar que la bruja le oculta algo, mientras el alma de su hermano se materializa brevemente a su lado. Finalmente decide quedarse. La bruja le indica que su habitación está en el piso superior, advirtiéndole que no debe bajar al sótano, cuya puerta ensangrentada sugiere algo siniestro. Gretel opta por dirigirse a su habitación para reflexionar sobre cómo encontrar a su hermano, pero exhausta se queda dormida.
En su sueño, se encuentra con su hermano, aparentemente ileso, pero en cuestión de segundos su aspecto cambia, tornándose sangriento y cubierto de heridas. Hansel. Your brother is dead. Al despertar, la puerta de su habitación se abre de repente y la bruja aparece lentamente en el umbral. No obstante, justo cuando Gretel levanta la mirada, la bruja desaparece, dejando la puerta abierta, como único vestigio de su presencia. Gretel, armada con su pistola, se adentra por los oscuros pasillos de la casa, cruzando una puerta, ya que al final del episodio anterior, la bruja se lo había llevado tras su contacto con el fuego. Gretel se aproxima y toma la llave, la cual abre la puerta del sótano. Desea llegar al sótano sin ser vista, pero sin darse cuenta, está siendo observada con cautela. Al llegar al salón, no encuentra a la bruja, desconociendo su paradero. Finalmente llega al sótano y se adentra en él exitosamente, preparándose para enfrentar el oscuro camino que le espera. Durante su travesía, Gretel encuentra un libro titulado The Cry of the Soul, cuya inscripción dice: El libro que hará llorar las almas de las criaturas de otro mundo. Más adelante el texto ofrece instrucciones específicas. Si te encuentras con una bruja, perfora su frente, su hombro derecho y finalmente su corazón. Si ves un lobo feroz, quémalo por completo. Nada podrá detenerlo, excepto el fuego. No te muevas. Al final de la lectura ocurre algo inesperado. Al final de la lectura ocurre algo inesperado. Gretel despierta atada a una silla y capaz de liberarse. En ese momento la bruja le revela sus verdaderas intenciones. Desea apoderarse de su cuerpo y alma. Explica que todos los cuerpos que han recolectado están vacíos, pues sus almas han partido a descansar, excepto la de Gretel y la de su hermano. Es entonces cuando Gretel comprende la verdad. La mujer frente a ella ha sido la bruja todo el tiempo. Parecía lógico, pero ella recién lo descubre por el bien de la trama. La bruja confiesa que su ambición era capturar todas las almas posibles, pero ahora solo puede obtener las de Gretel y Hansel. Para demostrar su poder, muestra a Hansel agonizando frente a su hermana. En su último aliento, Hansel es decapitado por la bruja, quien así obtiene su alma. Con el alma de Hansel en su poder, la bruja se prepara para tomar la de Gretel. Come here, give me your soul. Gretel recuerda las instrucciones del libro, logrando derrotar a la bruja, liberando su alma en el proceso. Incrédula por su derrota, la bruja maldice a Gretel, recordándole que a pesar de todo, no logró salvar a su hermano y le desea una muerte dolorosa. En ese instante aparece el chico que había sido convertido en lobo. Con tal determinación, le dice a la bruja que juntos arderán en el infierno.
Ambos desaparecen de forma extraña, pero Gretel queda sana y salva. Finalmente Gretel sale de la casa bajo la lluvia, recordando a su hermano y esperando que al menos ahora pueda descansar en paz. Al día siguiente visita una lápida que ha colocado en su nombre. Aunque no pudo salvar su cuerpo, confía en que su alma está en un lugar mejor. Al dejar caer una rosa sobre la tumba, el alma de Hansel aparece, agradeciéndole y asegurando que finalmente podrá descansar. La serie concluye con un final bueno, mostrando a la bruja ardiendo en el infierno. Debido a que se mencionó que es el final bueno, podríamos decir que Foximations ha finalizado esta serie, donde solo hubo una superviviente, 2 antagonistas ardiendo en el infierno y las almas de las víctimas descansando en paz. Finales alternativos. Sin embargo, el creador nos muestra finales alternativos que pudieron pasar en estas cintas y en la historia. Cinta 1. Primer final alternativo. Comenzamos y toda esta historia comienza, bueno, justo en la parte donde el puerco de la casa de ladrillos nos comenta que tiene que entrar en su casa. Y si, como digo, esto es un final diferente a la historia original. Recordemos que en la historia original que vimos, los 3 puercos se hicieron su casa. Uno se hizo una de paja, otro de madera y otro de ladrillo, y pues el lobo mató a los 2 primeros marranitos y solo le faltaba el último, el cual juntó gasolina y un encendedor. Después de eso le fue a quemar el lobo y pues hizo esto último. El puerquito se prendió fuego a sí mismo, pero logró eliminar al lobo y vivir, descansar en paz. ¿Qué pasará en este final alternativo? Pues como digo, el lobo llega a la casa, el puerco prepara todo lo necesario para quemar al lobo. Al ver que entra el lobo, el puerco lanza el encendedor, pero el lobo toma el encendedor en el aire. Agarró el lobo el encendedor, así que el lobo se echa a reír, pues ha arruinado los planes del puerco. Y bueno, a partir de ahí podemos escuchar y observar el lobo. Ok, espero y pueda matar al lobo. La puerta está abierta. Ven a buscarme. Did you really think you could do it? ¿Cómo mata al cerdito? Este final alternativo, el lobo sobrevivió, pero el cuento no acaba. Segundo final alternativo. Aquí ya que ahora vamos con Gretel, recordando que Gretel quiere saber qué pasó con su hermano, y para eso sigue un rastro de pan que la lleva a la casa de la bruja, donde bueno, ella le cuenta toda la historia del pasado del lobo, y al final Gretel termina matando a la bruja para liberar el alma de su hermano Hansel. Pues este final alterno, tan pronto Gretel sale de su casa en búsqueda de su hermano, pasa por la casa de ladrillo, y recordemos que en este final el lobo no está muerto, por lo cual tan pronto Gretel se acerca a la casa, el lobo aparece por detrás y la mata. Así que podemos ver que cae el cadáver de Gretel al piso y vemos el alma del puerco. Caperucita y su madre, quienes en este final no pudieron descansar en paz, pues el lobo sigue vivo, desbloqueando así el final malo de esta historia. Pero este no es el último final. Tercer final alternativo. Para este nuevo final tenemos que regresar al video que lo inició, absolutamente todo el primer video de Caperucita Roja. Ya sabemos lo que ocurrió en la historia original. Es que Caperucita salió a la mitad de la noche del bosque a dejarle dulces a su abuela, y al final encontró con el lobo, que se comió a la abuela y luego se comió a ella, luego a la mamá. Todo eso va a cambiar en este nuevo final. Bien, aquí cuando Caperucita se encuentra con el lobo, ella se aleja de él porque no debe de hablar con extraños, tal y como había dicho la mamá en un principio. Pero de la nada el lobo recibe un balazo en toda la cara y vemos que Hansel se encuentra en este sitio. Y a ver, supuestamente Hansel fue a ese lugar a cazar al lobo por la aparición de la familia de Caperucita. Es decir, ¿cómo es que Hansel supo que tenía que cazar al lobo si el lobo todavía no se comía a la familia de Caperucita? Bueno, se podría decir que posiblemente aquí Hansel se adelantó por otras desapariciones, pero acá en este nuevo final Hansel sabe la debilidad del lobo, ya que no
solo le disparó, sino que traía un mechero preparado para quemar al lobo. O sea, la única forma de eliminarlo, por lo cual yo creo que sí, este Hansel es un Hansel del futuro, donde él mismo viajó al pasado para salvarse. Bueno, y así en una teoría loca de un terror analógico de Caperucita Roja. En fin, pero bueno, regresando aquí, como digo, Hansel hace lo mismo que el puerquito. Lanza el encendedor, el lobo avanza, todo, y termina quemándose. Lo podemos escuchar sufrir mientras agonizan en las llamas. Y a ver, para este punto Caperucita no sabe que el lobo es malo, así que podemos ver la cara de traumada de Caperucita Roja, quien tiene que presenciar cómo el lobo está sufriendo y agonizando con las llamas, mientras Hansel la acompaña. El lobo se quema y el alma sale del cuerpo del lobo, pero en este momento vemos que la bruja está asomando, pero Hansel no se le escapa nada, echa la luz hacia el bosque, aparece la bruja para atacar, pero Hansel dispara todo, el cargador, y uno le dio en el corazón, es decir, la única debilidad de la bruja. Y el cadáver de la bruja también cae al piso y su alma sale. Y dice: demonios. Hansel le dice a Caperucita: vámonos de aquí. Y con eso se desbloquea el final bueno de toda esta historia final, donde todos los malos murieron, todos los buenos quedaron con vida. Sale la cara del lobo para recordarnos que nada de esto pasó, y es como sabemos el final verdadero. Es el que habíamos visto hace unos minutos, un final que ya sabemos que no se podría, pero pues sí, al considerar el mejor final, pero es el verdadero, el final canónico. Y es por eso que el día de hoy vimos. Si te gustó mucho esta historia, no recuerdes que tengo más videos terroríficos de terror analógico, por ejemplo de estas cintas VHS con un final muy trágico. Recuerda suscribirte y darle like, recuerda comentar y teorizar qué te pareció este terror analógico. Y así es como vemos que estos cuentos no son para niños. Saludos para estas hermosas personas.